algo que realmente al estudiar nunca me había detenido a pensar en todo lo que estoy estudiando ahora. Y fue una bendición muy grande para mi vida y espero compartirla. Pero antes vamos a orar. Bendito Señor, queremos ponernos en tus manos. Empezamos un año nuevo, empezamos un año 2008 y Señor, si es que tú no vienes antes, Señor, que podamos hacer aquellas cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Que tú nos puedas perdonar por aquellas cosas que no hemos hecho, pero que nos des la visión de lo que tú quieres para hacernos, que hagamos. Señor, bendícenos, ayúdanos, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Te damos muchas gracias por todo lo que ha pasado y gracias por las hermanas que tan fiel han servido. Gracias por cada líder y gracias por aquellas que ahora han renunciado como líderes pero que se han comprometido a seguir con nosotros. Gracias por María, que ha sido siempre una bendición tan grande para nosotras y sabemos que para la mesa donde ella ha estado. Gracias por Vilma, que lo mismo con su fidelidad, con su constancia. Gracias por ella, Padre, y bendícela grandemente. También te pedimos por Violeta y pedimos especialmente que ahora que está en Guatemala, que tú la guardes y que la traigas con bien. Y Señor, gracias por lo que ella ha hecho. Y Señor, así como la otra hermana, por Miriam, Padre, que también fielmente ha servido. Y quisiéramos poner delante tuyo a las que entran para que tu bendición, para que tu cuidado esté con ellas. Te pedimos por Giselle y te pedimos por Patricia y gracias por ellas. Gracias también por Wendy, pedimos que tú la bendigas grandemente. También quisiéramos darte gracias por Hilda, Señor, y gracias por Rosario. Y Señor, que tú les bendiga, que tú las prosperes. Y Señor, que este año juntas podamos trabajar para tu gloria. Gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. Que tú aquietes nuestro espíritu y que podamos escuchar lo que tú tienes para decirnos hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el mensaje de hoy es la importancia de unas a otras. Y me puse a pensar, ¿por qué la Biblia habla tanto de unas a otras, unos a otras, unos a otras? Yo no sé si leí bien, pero hay como, no sé, como 18, 20 o más de unos a otros. Hay muchos temas que siempre está hablando de unos a otros. Ahora, ¿por qué? Claro, como somos mujeres decimos unas a otras. Ahora, ¿por qué la importancia de unas a otras? ¿Por qué? Vamos a buscar en Hebreos capítulo 10 y versículo 24. Y muchas veces también lo hemos escuchado, pero realmente nunca lo vi en el contexto de cómo lo vamos a ver hoy. 10:24. Y dice así, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No voy a explicar ahora lo que quiere decir porque lo guardamos para después porque vamos a tomar el pasaje entero. Ahora, ¿por qué es importante entonces? ¿Por qué es importante el considerarme y considerar unos a otros y estimularnos unos a otros? El estimularnos. ¿A qué nos tenemos que estimular? Al amor y a las buenas obras. Y esto, desde el mismo momento en que me vino a la mente que iba a hablar de este pasaje, una y otra vez me hacía la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? Hasta que tomé el pasaje entero para darme cuenta el por qué. Ahora, vamos a tomar de Hebreos, y vamos a ir un poco antes, 19 al 21, para ver lo que dice. Hebreos 10, del 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Lo leemos de nuevo, porque a veces como que habla en un idioma, ¿no? Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos un camino nuevo y vida? Tenemos libertad, dice la primera cosa. ¿Por qué es importante? Porque tenemos libertad para entrar a la misma presencia de Dios. Recuerdan que habíamos dicho, ¿por qué es importante el unos a otros? Bueno, ¿por qué? Primera cosa, tenemos libertad de entrar ante la presencia de Dios. Ahora, fuimos creados para disfrutar de la presencia de Dios, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a Adán y Eva en la creación? Ellos disfrutaban de la presencia de Dios. Dios venía y les hablaba. Tenían comunicación entre ellos, entre Dios y su criatura. Dios crea al hombre con esa necesidad dentro, ¿no? La necesidad de Dios, la necesidad del ser superior. Y Dios quiere tener esa relación con el ser humano. Por eso es que Dios venía y que no había nada que los separaba. ¿Por qué? Porque eran creados, ¿cómo fueron creados? Perfectos, sin pecado, santos. Y podían hablar con Dios. Y podían tener comunicación con Dios. Por ejemplo, ¿qué cosa Dios le comunicaba? ¿Qué le decía Dios? Algo que tenemos registrado, porque me imagino que habrá sido muchas cosas. ¿Pero qué le decía Dios? Primero le dijo que no podían comer, pero también les dijo que podían multiplicarse. Le dijo también que tenían que señorear, que sean señores en la tierra. Dios les hablaba. Pero claro, el pecado nos separa de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron? ¿Quién fue? ¿Fue Dios el que rompió la relación? ¿Quién fue? El hombre y la mujer se escondieron porque dice estábamos desnudos. Dios los vino a buscar. ¿Dónde están? Dios quiere la comunicación. Pero es que cuando hay pecado no se puede sostener la comunicación con Dios. No se puede entrar en la presencia de Dios. Y allí es, vamos a buscar Isaías 59:2. Por favor, el que lo encuentra, por favor, me lo lee. Isaías 59:2. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hace división entre el hombre y Dios? El pecado. Dios quiere la relación, pero el pecado no deja pasar la relación con Dios. Ha hecho separación. Qué tristeza, ¿no? Ese Dios creando al hombre para tener comunión y relación. Pero el hombre al desobedecer, al decir, yo quiero hacer lo que quiero, eso fue el pecado. La desobediencia, que fue el orgullo, yo hago lo que quiero, hizo separación. El hombre rompió la comunión con Dios. Y desde ese mismo momento, ¿recuerdan en el jardín del Edén? Fueron expulsados del jardín del Edén, fueron sacados afuera y un ángel con una espada encendida estaba allí dando vuelta para que nadie pudiera entrar en ese jardín. Desde ese momento la entrada, la presencia misma de Dios estuvo rota. La presencia de Dios santa. A veces no tenemos idea porque tomamos a Dios tan familiarmente. Pero es un Dios santo, que es muy puro de ojos, que no puede ver el pecado, dice. Es muy limpio de ojos, no puede ver el pecado. Ese pecado hace separación entre Dios y el hombre. Pero ¿y entonces? Dios quería tener comunión con la criatura que él había creado. A pesar de todo, Dios quería tener comunión. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos eso? Miren lo que instituye Dios. Instituye profetas. ¿Qué eran los profetas? Dios toma a un hombre entre el pueblo, le revela su voluntad para que la comunique al pueblo. Ese es un profeta. Dios no podía hablar con todos. ¿Por qué? Porque había el pecado que los separaba. Ya no podían estar cara a cara como estaban allí en el jardín del Edén. Había una separación, pero Dios quería comunicarse con el pueblo, decirle, si siguen por esos caminos, van a la destrucción. Deténganse, vuélvanse. ¿Cuántas veces lo vemos? Isaías, Jeremías, todos los profetas menores, Daniel, ¿cuántos están llamando al arrepentimiento? Pero no solamente Dios hace esto.
no solamente Dios instituye un hombre para revelarle su voluntad, para enseñarle al hombre, ¿y fueron escuchados? ¿Qué fueron hechos? ¿Qué le hacían? ¿Los mataban? ¿Se acuerdan de Jeremías? ¿Lo encarcelaron? ¿No nos gusta lo que nos dices? Porque quieren escuchar lo que ellos querían. Por eso, junto con el real profeta, con el profeta de Dios, ¿qué se levantaban? Falsos profetas, que decían lo que el pueblo quería escuchar. Pero Dios dijo que podían probar el profeta. ¿Cómo lo probaban al profeta? ¿Pero cómo? ¿Cómo lo probaban? ¿Sí? Sí, claro, si era cierto lo que estaba diciendo. Si no se cumplía, ¿vieron ustedes a veces? Es entretenido ver, por ejemplo, se levanta alguno que piensa que tiene, no sé, profecía de esto, del otro, y dice, y el 80% de las profecías se han cumplido. ¿Es un profeta de Dios? Porque ¿cuánto tiene que ser la exactitud? ¿Se dan cuenta? Si hay un 80, un 70%, eso no es de Dios. El profeta de Dios se cumplía tal cual lo decía. Y es admirable cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos cómo se cumplía con nombre, con exactitudes, con hechos. Y se cumplía tal cual. Y pasaban, no de un año para el otro, muchísimos años y se seguía cumpliendo. Qué tremendo, ¿no? Dios queriendo revelar al hombre y el hombre no escuchando. Pero también Dios instituye, ¿qué? Sacerdote. ¿Por qué sacerdote? Porque Dios toma, él quería que el hombre se acercara a él. Entonces toma un hombre del pueblo, el cual es representante a Dios de todos los hombres. Ese era el sacerdote. ¿Para qué? Para que pudiera ofrecer la sangre de un cordero. Y una vez al año poder llegar hasta la presencia de Dios y poder ofrecer esa sangre. Ahora, ¿cómo era esto? Ahí vemos, este es el altar donde ellos ofrecían el sacrificio, ¿verdad? Este era el lavacro, donde se tenían que purificar. Este lugar era el lugar santo, donde entraban los sacerdotes. ¿Para qué? Para ofrecer, o prender las velas allí, los candelabros. Allí estaba la mesa con los panes, que hablaba de los 12 tribus de Israel, y allí estaba el altar de incienso, que era un altar de oro, donde quemaban incienso. Acá eran los sacerdotes, porque eran varios, pero aquí había un velo. Este era un velo muy espeso, que no lo podían romper así nomás. Dice que 6 yuntas de huella no lo podían romper si tiraban. O sea que era muy, muy espeso, que tapaba, cubría. Ninguno de este lugar podía ver lo que había acá. Nadie. Cubría. ¿Por qué? Porque aquí estaba el lugar santísimo. Donde aquí estaba el arca del pacto. Donde Dios les había dicho que su presencia, o sea, Dios se podía encerrar en este cuadradito. Pero era para mandarle un mensaje. Ese lugar es santo y no pueden entrar ante mi presencia así nomás. Cualquiera. Nadie podía venir aquí y decirle, ok, hoy quiero curiosear a ver qué hay acá. No podían. Morían. Así que solamente una sola persona, el sumo sacerdote, ofrecía el corderito. ¿Por qué? Por el pecado de todo el pueblo. Entraba por este lugar, pasaba el velo, la cortina tan espesa esa, llegaba hasta el lugar santísimo y ofrecía el sacrificio por sus propios pecados, por los pecados de su familia y por los pecados de todo el pueblo. Una sola vez al año. Y tenía que, eso hablaba de la santidad de Dios y que no cualquiera lo podía hacer. Y Dios decía, esa sangre cubre, no quita, cubre el pecado, cubre el pecado. Ahora, estuvieron ofreciendo ese corderito, esperando que por medio de ese sacrificio sus pecados fueran cubiertos. Empezaron bien. A lo último que hacían,
Ofrecían cualquier cosa, traían lo que ya no servía. Esa era la ofrenda para Dios. Y junto con el altar ponían otras cosas. El pacto que Dios había hecho con ellos para poder tener su presencia en medio de ellos fue rechazada. Fue rechazada. ¿Qué hace Dios? Dice, ¿se acuerdan? La clase del domingo en la escuela dominical, Dios no cambia porque nosotros cometemos errores y pecamos. Dios no cambia. El plan de Dios sigue adelante. Nosotros fallamos y Dios sigue adelante con su plan. Y es increíble ver cómo ese pecado que nos separa de Dios, ese deseo de Dios de comunicarse con los hombres, sigue adelante. Vamos a buscar Juan 1:29. En Cristo tenemos todo. Vamos a buscar San Juan, capítulo 1, versículo 29. Pasaron muchos años y seguían ofreciendo ese corderito que cada vez se hacía más rito que realmente ofrenda. Mataron a los profetas, los sacerdotes se habían también corrompido. ¿Y Dios qué hace? Manda la ofrenda perfecta. Él hace el sacrificio. Dios hace el sacrificio. El hombre falló, Dios no. ¿Por qué? Porque manda el sacrificio perfecto. Y es tanto lo que encontramos en Cristo, que su antecesor, Juan el Bautista, que había nacido 6 meses antes que él, cuando lo ve pasar que venía por revelación de Dios, claro, le dice, ¿ese es quién? El Cordero de Dios. Esto es lo que Dios vino a ofrecer. Lo otro era una sombra de lo que iba a venir. El otro era que cubría el pecado. Este lo quita. Lo quita. Y fíjense ustedes lo importante de esto. Fíjense ustedes lo que hizo el Señor. Hebreos 1:2, por favor. ¿Por qué decimos que Cristo fue el profeta? Hebreos 1:2. Dice que antes hablaba por los profetas y en los últimos días, ¿por quién estuvo hablando? ¿Quién es el que habló? Por el Hijo. Y si habló, Dios habló por el Hijo, Él era el profeta perfecto. ¿Lo escucharon al Señor cuando vino? No, le quitaron la vida. Ahora, Él voluntariamente la puso. Él podía haberse salido de allí, pero la gente no lo escuchaba. Algunos lo escucharon, pero muchos seguían por interés. Él fue el profeta de Dios porque Dios dice, yo voy a comunicar. Él dijo, lo que oí de mi Padre les digo. Él vino a comunicarnos, pero no solamente de palabras. ¿Saben más lo que Él vino? A mostrarnos en persona cómo es Dios. A veces nosotros decimos, sí, el Señor Jesús sí es compasivo, es amante, es bueno, es mi amigo, pero Dios, claro, allá lejos. ¿Saben? El Señor es la imagen de Dios. Él vino a revelarnos al Padre. Es el profeta perfecto. Los profetas solamente hablaban lo que Dios le decía. Él sabía cómo era Dios en esencia, el Padre en esencia, porque Él era Dios. Y Él vino a revelarnos lo que es el Padre. Él vino a decirnos, pero en persona, cómo es el Padre. ¿Quieren conocer más? Lean los Evangelios. Miren en los Evangelios cómo era el Señor, cómo actuaba el Señor. Y vamos a ver cómo es el carácter del Padre. Le dijo a Felipe, ¿recuerdan? El que ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que muchos dicen, ay no, el Padre, ¿saben? El que ha visto al Señor, y si lo podemos ver, no con nuestros ojos, pero sí estudiando los Evangelios, podemos ver cómo es el Señor, podemos saber el carácter de Dios. Pero también Él es el sacerdote. Vamos a ver Hebreos 7:26. Por favor, léanlo si lo tienen. Gracias. Fíjense ustedes, dice, porque este sumo sacerdote, este es el que nos conviene. ¿Por qué? Porque él no tenía pecadora. Los sumos sacerdotes de la antigüedad, lo que habíamos visto que entraban ahí hasta el lugar santísimo, ¿estaban sin pecado? ¿Por eso eran sumos sacerdotes? No, tenían que ir con el corderito y primero ofrecían por sus propios pecados. El Señor, cuando fue a la cruz, Él no fue por sus propios pecados. ¿Por qué murió? ¿Por qué pudo morir? Por mí, porque llevó mis pecados. Dios
lo hizo maldición. ¿No es sublime? ¿No es sublime saber que la sombra de los sacerdotes anteriores que habían fallado, pero este es el sumo sacerdote perfecto, porque dice que es santo, inocente, apartados de pecadores, hecho más sublime que los cielos? ¿No es hermoso saber que tenemos ese sumo sacerdote? Ahora, no solamente es el profeta, es el sacerdote, sino que es la ofrenda misma. Lo vimos en Juan 1:29, ahora Hebreos 7:27. Por favor, el versículo que sigue. Gracias. Fíjense ustedes, los de Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Los de antigüedad, los que iban al templo, ofrecer cada año. ¿Por qué? Porque eso cubría, no era el sacrificio perfecto. Él no solamente fue el profeta que nos vino a revelar el Padre, no solamente fue el sacerdote por el cual Él mismo pudo llevarnos al Padre, sino que fue la ofrenda. Él se ofreció y fue sin pecado, sin pecado. Y Él, en la cruz, Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. ¿No es sublime? ¿No es sublime que el privilegio que hoy tengo yo fue comprado con la sangre de Cristo? ¿Somos conscientes de esto? ¿Somos conscientes que Cristo murió una sola vez? ¿Es necesario que el Señor Jesús muera todos los años? No, una ofrenda para siempre, porque esa es la ofrenda perfecta. Por algo Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Dios hizo la ofrenda, ya no más el sacerdote, Dios mismo. ¿Y qué ofrendó? Lo mejor que había en el cielo, su Hijo. ¿Por qué? Porque nos amó. Porque nos amó. Ahora, teniendo en mente esto, que es tan sublime, podemos decir, ¿cuáles son mis privilegios hoy? ¿Cuál es mi privilegio? Vamos a leer el versículo 19 del capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿qué tengo? Tengo libertad para entrar en su misma presencia. Miren, por eso traje atrás todo lo anterior. Porque antes tenía libertad a entrar en la presencia de Dios. No, el pecado le hacía separación. Ahora, ¿por qué yo tengo libertad? ¿Por qué tengo libertad hoy de entrar ante la presencia de Dios? Porque Cristo compró esa libertad. Cristo borró, quitó mis pecados. Es como que lo sacó. Lo sacó de delante. ¿Para qué? Para que yo pudiera estar ante su misma presencia. Querida, ¿no es sublime esto? Y recuerden quién es Dios. El santo, el sublime, el que no limpio de ojos, que no puede ver el pecado. Ahora me acepta a mí. Tengo libertad. Libertad. Ya no voy como queriendo algo. Mire, yo puedo ir hasta Washington. Puedo tomarme un taxi y le digo, quiero ir a la Casa Blanca. Y el taxista me va a llevar a la Casa Blanca. Ahora, yo puedo llegar a la Casa Blanca, pero que llegue a la puerta de la Casa Blanca a que Bush me dé una entrevista, hay una gran diferencia, ¿verdad? Más que Bush es el que está en el cielo. Y no tengo que pedir audiencia, tengo libertad. No me tengo que anunciar, no tengo que decirle, Ángel Gabriel, ¿le puedes decir a Dios si me puede atender hoy? No. No hay nadie que haga, que me esté allí haciendo de intermediario. ¿Por qué? Por la obra perfecta de Cristo. Tengo libertad de entrar hasta el lugar santísimo. Este versículo, si lo hubiesen leído los sumos sacerdotes, dirían, ¡ah! ¡Muertos somos! ¿Quién puede entrar ante la presencia de Dios? Pero ahora, por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, por la obra perfecta de Él, yo puedo entrar hasta su misma presencia. Tengo libertad. ¿Pero qué más dice? El versículo 22 dice que puedo, versículo 22 del 10. Fuerte, porque de acá. O sea, que puedo acercarme. Mire, no solamente tengo libertad de entrar, ahora puedo estar cerquita de Dios. Por medio de la oración.
Puedo acercarme a Dios en oración. Y no es necesario poner solamente una hora en el día en el cual yo hago audiencia con Dios. ¿Sabe qué? En cualquier momento puedo estar en la presencia de Dios. Puedo acercarme a Él. ¿No es maravilloso? Yo creo que muy pocas veces tomamos en cuenta lo que es la oración. Aunque estemos manejando y con los ojos abiertos, porque no podemos cerrarlo, ¿no? Y podemos elevar, Señor, y alabarlo y exaltarlo. O podemos interceder por otros, y podemos orar si tenemos una carga, podemos depositar nuestra carga en Dios. ¿No es maravilloso saber que el mismo Dios del universo me está escuchando? ¿Y que ese privilegio me lo compró Cristo? Ahora, ¿cuáles son? ¿Cómo debo acercarme? Porque una cosa es acercarme, pero ¿cómo debo acercarme? Con corazón sincero. ¿Qué quiere decir sincero? Un corazón sin hipocresía. Un corazón, solo Dios puse yo ahí. ¿Por qué? Porque el corazón sincero es el corazón que solamente quiere Dios. Quiere a Dios. ¿Saben cuál es el peor ídolo que tenemos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál? Uno solo, y fuerte. ¿Y qué es eso? El yo. Ese es el peor ídolo. ¿Por qué no voy a Dios con corazón sincero? Porque voy a Dios, le pido cosas, pero siempre está mi egoísmo, mi yo, que quiero hacer lo que yo quiero. Y no, si leo la Biblia o voy a esta iglesia y me dicen esto, a mí no me gustó. A mí no me gustó. ¿Se dan cuenta? Corazón sincero es el que quiere solo Dios, fuera solo a Dios, fuera los ídolos, fuera otros quereres, fuera eso que yo quiero fuera de Dios. Adán y Eva pecaron por eso, por querer ser ellos. Pero Dios dice, corazón sincero, acérquense a mí, tienen libertad para hacerlo por la sangre de Cristo. Pero miren cómo está, tienen que tener un corazón sincero que yo pueda escuchar. El corazón sin orgullo, el corazón que se quebranta ante Dios, reconociendo que no porque yo tengo méritos ni me merezco nada. Querida, a veces nuestras oraciones parece como que nos merecemos cosas. Y mira lo que me pasa. ¿Y por qué me pasó a mí? Cuando tendría que tener un corazón quebrantado delante de Dios, sabiendo que Dios es el soberano Señor. La otra cosa dice plena certidumbre de fe. ¿Qué es eso? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que cree es necesario que crea que le hay. Si yo voy ante Dios a orar, tengo que saber que Dios existe. Pero no solamente eso, que confío en lo que Dios está haciendo. Por eso cuando oro no le puedo reclamar a Dios cosas. Me tengo que someter a Dios para que Él pueda hacer su voluntad en mí. Con plena certidumbre de fe, confianza absoluta en el Señor que me ama, porque si dio a su Hijo, ¿no me va a dar todas las cosas? Eso es lo que dice Romanos, ¿no? ¿No me va a dar todas las cosas que me hace falta? Y la confianza absoluta en lo que dice su palabra, que no falla, que es fiel. Pero también dice, purificado los corazones de mala conciencia. ¿Qué nos hace tener mala conciencia? Pues los pecados. Dios no escucha la oración de una persona que pecadora. Y decimos, entonces no escucha a nadie, si todos pecamos. Sí, pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Yo soy una persona pecadora, pero ¿saben qué? Tengo mis pecados perdonados porque confié en lo que Cristo hizo en la cruz. Yo sé que Dios me escucha porque Cristo pagó el precio por mí. Y yo no sé si todas las que estamos aquí podemos decir hoy, Dios me escucha porque yo sé que tengo mis cuentas arregladas con Dios. ¿Saben? Si todavía no lo ha hecho, todavía hoy Dios dice, hoy te llamo, Cristo murió por ti. Arrepiéntete de tus pecados y ven a mí. Ven a mí. Rinde tu vida. Cristo quiere ser tu Salvador. ¿Saben? Con una sencilla oración, esa es la primera oración que Dios escucha, es la oración de salvación. Es la oración del corazón rendido ante un Dios poderoso. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nos perdona, también nuestra conciencia está en paz. Porque sabemos que todo está bien entre Dios y yo. Ya me perdonó. Ya se olvidó de mis pecados, ya los tiró.
Ya nunca más voy a ser juzgada por eso. Pero también, eso habla de la salvación, también lavado los cuerpos con agua pura, y eso habla de la confesión. ¿Qué es? Yo soy salva por la sangre de Cristo, pero día a día hago cosas que a Dios no le gusta, pues la palabra me está redarguyendo y me dice, ¿sabes qué? Eso está mal. ¿Qué hago? Cierro la Biblia y no leo más. Confieso mi pecado, me aparto y espero la misericordia de Dios. Porque Él dice que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahora sí, ¿cuál es el peligro que hay acá? Peligro. Versículo 23, 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es el peligro? Es no perseverar en la fe, no perseverar en el camino. Miren, hay muchos que han empezado bien, pero que a la mitad se van, dejan. Ahora, qué increíble, o sea, que no increíble, pero que me llamó mucho la atención, que justamente este versículo está antes del que vamos a tratar ahora. No se asusten que no va a ser largo. Pero me llamó tanto la atención esto. Tenemos en Cristo el gran privilegio de entrar ante la misma presencia de Dios, sabiendo que Él me perdonó todos mis pecados. Pero el Señor sabe que mi estabilidad espiritual no la puedo mantener sola. No la puedo mantener sola. Hay un peligro, dice, mantengamos firme, sin fluctuar. No, que hoy estoy bien, mañana me caí, pasado, espiritualmente estoy hablando, ¿no? Pasado mañana estoy un poco mejor, ya después estoy peor de lo que empecé, y así. Eso es fluctuar, y yendo de aquí para allá. ¿Cómo puedo mantener firme mi profesión de nuestra esperanza? Fiel es el que prometió. ¿Qué prometió? El que empezó con mí la buena obra, la va a terminar. Él va a acabar la obra. Pero para eso, ¿qué necesito? Bueno, no por nada está el otro versículo que viene ahora. Por eso es importante. Por todo lo que hablamos, es importante el versículo 24. Considerar. Vamos a leer de nuevo el 24. Y considerémonos unos a otros. Considerar. ¿Qué quiere decir considerar? Pensar, meditar, reflexionar algo con atención y cuidado. Empezamos el 2008. Hay un desafío por delante. Empecemos a pensar, a meditar y a reflexionar con atención y cuidado de lo que hemos visto. ¿Qué hemos visto? Mi posición en Cristo. ¿Dónde estoy? Y si bien el Señor me ha dado tanto, me ha dado esa salvación tan preciosa, me ha dado el privilegio de tener una entrada hasta el cielo, ahora tengo que considerar eso. ¿Y qué tengo que hacer? Sigue el 24. Dice 24, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué quiere decir estimular? Aguijonear, picar, punzar, incitar, excitar con viveza a la ejecución de algo, empujar a otro a que haga algo. Eso es estimular. Pero según los estudiosos dicen que la palabra que mejor se aplica, mejor traducido, sería provocar. Y en la versión antigua yo creo que estaba provocar, ¿no? Para que nos provoquemos al amor y a las buenas obras, en la versión anterior. Y dice incitar, inducir a alguien que ejecute algo. Casi siempre para nosotros la provocación tiene una connotación negativa. Por ejemplo, ¿cómo provocamos? Provocamos a pelear. La provocamos a que haya una reacción desfavorable. Provocamos, la estimulamos ¿para qué? Para que me diga algo. Por ejemplo, vamos manejando en el freeway y nos hacen una seña o me está provocando, decimos. O a veces con los hijos, me estás provocando. ¿Para qué? Para que me enoje. O a veces con el esposo, o a veces con hermanos de la iglesia. Nos provocamos para pelearnos, para confrontarnos. ¿Qué me dice acá que yo tengo que provocar? Yo tengo que empezar la tarea. ¿Dónde la empieza? Espero que el otro me provoque. Yo tengo que empezar la tarea. ¿Y qué tengo que provocar? Al amor y a las buenas obras.
Miren que de acá no se trata que dice que yo tengo que hacer amor, que dar amor y buenas obras. Eso sí que hay que hacerlo y ya María nos va a hablar del amor el próximo mes. Sí que tenemos que llevar al amor. Pero aquí, en este contexto, no me está hablando de que yo tengo que amar, sino que tengo que provocar a otro. ¿Qué? Yo le diría, le tengo que dar ganas a otros para que ame y para que haga buenas obras. Más que provocarlo para que se siga peleando. ¿Vieron que a veces vienen y dicen, ay, ¿sabes qué? Esta persona ya no la soporta, mirá, y nosotros, sí, tenés razón, porque sabés lo que no es tener. Mire si cambiamos hacemos el switch así, en nosotras. Y empezar a decir, pero ¿te diste cuenta que esta persona tiene esta área que está bien, que está buena? Mira, ¿por qué no oramos por ella? ¿Qué te parece si la tratamos de esta manera? ¿Qué te parece si provocarnos al amor y a las buenas obras? ¿Qué te parece si le mandamos una tarjeta? O si le hacemos una llamada por teléfono. ¿Qué te parece si la invitamos a un desayuno? ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? Provocarnos. Y es lo que nos gustaría, provocarnos este año. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Que las mesas se provoquen, no para hacer competencia. ¿Viste? Yo hice mejor que vos. No es eso. No es esa la finalidad. Porque sería la provocación en forma negativa. No es competencia. Estamos delante de un Dios tan grande. Tan grande. La provocación tiene que ser un tono positivo, provocar al amor y a las buenas obras. ¿Teniendo qué? Teniendo en vista algo tan grande, lo que Cristo hizo, la posición que yo tengo. ¿Qué hago yo en la iglesia? ¿Qué hago en la iglesia? Y ahora, ¿dónde debo hacerlo? Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y hay muchos que dicen, acá esto es mío, exhortándonos, yo las voy a retar a todas. ¿No es ese el exhortar acá? ¿Saben dónde tengo que ejercer ese de estimular y de provocar? En la iglesia. No lo puedo hacer por control remoto de mi casa. Yo ojalá pueda tener un aparatito así y poder dirigirlas. No se puede. Tengo que venir a la gente y meterme donde está la gente. ¿Saben qué quiere decir congregarse? Quiere decir juntar y unirse. Chicas, muchas veces estamos en la iglesia, pero no estamos ni juntas ni unidas. Quiere decir que no estamos congregadas. Decimos, yo me congrego en Departamento Hispano de Grace Community Church. Así que hace. Voy, me siento, escucho y me voy. Eso no es congregarse. Viene y asiste, pero no se congrega. Congregarse es juntarse, es meterse con la gente. Hay algunos que se sientan en el último asiento y al ladito de la puerta. Cuando el pastor dice, vamos, ahora agachó la cabeza, se desapareció. Para que nadie lo saluda, por las dudas. ¿Saben qué? Eso no es congregarse. No es congregarse, no es juntarse, no es unirse. Este año nos vamos a provocar ¿a qué? A juntarnos, a unirnos. ¿Saben por qué? El Señor no hubiese sido muy fácil para Él salvarnos y sacarnos de este mundo. Pero el Señor nos salvó y nos dejó en una iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que el mundo nos es adverso. Y nosotros venimos del mundo dañadas. Venimos del mundo maltratadas. Nos han tratado mal, nos han echado de menos, nos han nos han mostrado indiferencia, nos han herido. Y venimos a la iglesia y seguimos haciendo lo mismo. ¿No es triste? Por eso acá el Señor, por medio de que escribió Hebreos, dice, provóquense, pero al amor y a las buenas obras. Dejen las peleas. Eso déjenlo para los del mundo, los que no tienen el altísimo privilegio de estar ante la presencia de un Dios santo. Déjenlo para ellos la competencia, dejen para ellos las peleas. Vengan a juntarse, a unirse. Vengan a provocarse al amor y a las buenas obras. Trabajen juntos porque el mundo los devora. No dejen de juntarse y de unirse. ¿Por qué? Porque hay un peligro. Se pueden fluctuar y pueden dejar de perder el gozo de la salvación. No, si son salvos de verdad no pierden la salvación. Hay muchos que dicen, me escribió una de Barcelona y me dice,
es muy interesante, porque les dije el pasaje que iba a hablar y me dice, es muy interesante lo que vas a hablar, pero aquí en mi iglesia dicen que no, ¿para qué vamos a la iglesia si la iglesia nos salva? Y el juntarse nos salva. No, es verdad, el juntarse nos salva. Pero porque soy salva quiero juntarme. Hay qué diferencia, ¿no? Porque soy salva quiero juntarme. Teniendo el altísimo privilegio. ¿Y saben qué? El Señor viene. El Señor viene muy pronto y ya tenemos señales por todos lados. Yo no sé cuándo. Quizás ni siquiera terminemos el año. I'm sorry las que le van a tocar allá en noviembre. A lo mejor no tienen oportunidad de estar aquí. Van a hacer obras allí en el cielo y el amor y nada las va a detener. Pero a lo mejor no vamos a terminar el año. Yo no sé cuándo viene el Señor. Pero saben, el Señor viene. Más cuando veáis que aquel día se acerca. Estamos viendo que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos. No dejemos de juntarnos. Pero no nos juntemos para la crítica ni para la destrucción. Juntémonos para el amor y a las buenas obras. Provoquémonos al amor y a las buenas obras. Que el Señor nos bendiga este año. Que el Señor realmente pueda hacer de nosotras mujeres que podamos revolucionar el departamento hispano. ¿De cuántas cosas estamos haciendo? No para mostrarle lo que somos, sino porque el Señor, que Él es maravillosamente amoroso, misericordioso con nosotros y nos ha comprado una salvación tan grande, nos ha dado una entrada con libertad ante su presencia. Y podamos llegar hasta el Señor con nuestras manos. Esto, Señor, lo hice no para mí, para ti. Para ti. En tus manos los dejo. Que el Señor nos bendiga este año. Señor, se nos ha retado en esta noche. Y Señor, qué privilegio tenemos tus hijos de poder entrar en tu presencia. Señor, lavados con la sangre de Cristo. Y poder tener así este privilegio de alabarte, bendecirte, exaltarte, contarte nuestros problemas y confiar de que tú obrarás de acuerdo a tu voluntad. Pero también, Padre, nos has dejado en el mundo para que mostremos el amor tuyo a los que nos rodean. Ayuda a cada líder ahora a planear lo que van a hacer, Padre, porque el mundo, Señor, realmente si nos ve a nosotros unidos y amándonos, van a creer de que tú eres amor. Por eso, Padre, ayuda a cada líder en la tarea que tienen para este año. Y a nosotras en las mesas, ayúdanos a apoyar lo que la líder va a programar, Señor. Bendícenos en las conversaciones y ayúdanos a hablar de esto que hemos estado escuchando para que vayamos a la casa, Señor, pensando en lo que tú nos has dicho en esta noche. Padre, en este momento recuerdo a Angélica, que no sé si ha viajado o está viajando a Chile, que tú les guardes, les protejas, les muestre claramente cuál es tu voluntad para la vida de ellos y que los traigas con bien. Señor, ahora nos quedamos en tus manos dándote gracias por todo lo que nos has dado en esta tarde, en esta noche, y también por algunos